Nos vamos al Parlamento, allí está Matías Garro. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Desde las 14 horas el ministro de Defensa Nacional, Javier García, compareció ante la Comisión de Defensa del Senado. Estuvo hasta hace unos minutos nada más aquí el ministro y pasó un hecho particular. Varios temas habían para discutir con el jerarca, pero faltando aproximadamente una hora para que saliera el ministro, ya Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, actualmente senador por el Partido Nacional, adelantaba en sus redes sociales que el ministro García en comisión justamente había informado que una investigación confirmó que en el gobierno del Frente Amplio se pagó honorarios privados a un abogado que defendía a un militar en retiro, que se encontraba en el exterior por violación a los derechos humanos en dictadura. Heber decía, no sabía el ministro y el presidente de la época. Esto es lo que decía, lo que escribía en sus redes sociales Luis Alberto Heber una hora antes de que saliera el ministro de Defensa Nacional. Cuando se dio justamente la salida del ministro, confirmó en rueda de prensa que se había finalizado una investigación administrativa y que había enviado estos elementos a la justicia. Compartimos con ustedes la palabra del jerarca. Hemos culminado en estas horas una investigación que se había iniciado ya hace 2 años, muy compleja, a partir de una auditoría interna de la Nación sobre un servicio que es cantinas militares, servicio de almacenes que tiene el Ejército, las Fuerzas Armadas, y allí las conclusiones se detectó en la investigación que se había utilizado en el periodo anterior plata del Estado para financiar la asistencia jurídica, la defensa jurídica de una persona imputada por distintos delitos de violación a los derechos humanos. Y esto motivó que yo resolviera dar cuenta a la Fiscalía para la investigación de este hecho, que considero grave, aparte de lo que significa desde el punto de vista administrativo. Pero quería aprovechar, porque hemos terminado en las últimas horas, esta comparecencia en la Comisión del Senado, vuelvo a reiterar, para un episodio que data el pago en el año 2019, pero que se refiere, seguramente por lo que se desprende de la investigación, a años también anteriores. Y me pareció un hecho suficientemente relevante que se use plata del Estado y plata pública para financiar la defensa privada, con abogados privados, de una persona imputada de violación a los derechos humanos. Desde el Frente Amplio, Sandra Lasso contestó que no tienen ningún problema de discutir y analizar posibles irregularidades durante el gobierno del Frente Amplio, pero también criticó que hay aproximadamente unos 40 pedidos de informes realizados al Ministerio de Defensa Nacional, que ya venció la fecha para contestarlos, y justamente dijo que entre ellos estaba uno que consultaba el manejo en cantinas militares. Esto decía la senadora del Frente Amplio. Hay una investigación administrativa sobre este tema. Él anunció allí que entregó en Fiscalía esto. Bueno, esperaremos. Nosotros no tenemos ningún drama en hablar de lo que sucedió en las administraciones del Frente Amplio. Nosotros lo que sí tenemos sobre la mesa, por ejemplo, en algunos de estos casos, había un pedido de informe referido a cantinas militares. Imagínense, cuando nosotros hablamos de esto, queremos saber qué sucedió. Aquí hay temas como la defensa, como temas que tienen que ver con cuestiones que son de mucha sensibilidad, que nosotros no tenemos el menor inconveniente de saber qué pasó, saber cómo se actuó y seguir para adelante. Justamente, el ministro hablaba de que estamos en periodo electoral y él siente que fue interpelado por eso. Bueno, justamente hay que dar señales claras de lo que hay que hacer y de lo que no hay que mirar hacia el costado. No tenemos ningún problema en dar las respuestas que haya que dar, pero las respuestas hoy las tienen que dar quienes nos gobiernan. Y quienes nos gobiernan es esta administración. Otros temas que se trataron con el ministro tiene que ver con la adquisición de 2 lanchas de patrullaje oceánico por parte del Ministerio de Defensa a través de un contrato con un astillero español, un contrato que fue bastante cuestionado el año pasado por el Frente Amplio, por entender que este astillero no tenía las capacidades ni las credenciales justamente para llevar adelante este tipo de obras. Bueno, el ministro destacó que esta compra a este astillero por unos $80 millones fue avalado por el Tribunal de Cuentas y que
que todo se realizó con total transparencia. Debemos recordar que durante la licitación ganó este astillero de origen gallego y una empresa china que había pujado, luego envió una carta justamente criticando posibles irregularidades en esa licitación. También se dio la situación de que un contraalmirante, concretamente Gustavo Musso, había criticado ese contrato y luego terminó renunciando. Otro tema que trataron con el ministro tiene que ver con el teniente del ejército Nelson Duarte, quien, como ustedes saben, se encuentra con arresto a rigor por 30 días por haber brindado una entrevista en Desayunos Informales en Canal 12, donde allí, denunció varias irregularidades en el ejército. El ministro aclaró que, por un lado, el arresto a rigor está bien ejecutado porque, todos los militares saben bien que se rigen bajo las leyes del ejército y que no pueden brindar, declaraciones a la prensa sin tener la autorización de sus jerarcas. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con esas denuncias de este jerarca del ejército, dijo que fueron denuncias de hace aproximadamente unos 10 años y que esas denuncias se habían realizado durante el gobierno del Frente Amplio, quienes en muchos casos archivaron esas denuncias. El ministro decía, es la primera vez en que se llama a un ministro para consultarle lo que hizo un jerarca de otro gobierno. Por otra parte, también se le consultó al ministro respecto a esta mujer que lidera la parte jurídica del Ministerio de Defensa, que fue imputada por trata de personas en Artigas. El ministro volvió a reiterar que no se trata de ningún tipo de funcionaria de confianza, sino que se trata de una funcionaria que tiene ya 30 años de carrera en el Ministerio de Defensa. Estos fueron los principales temas que se trataron junto al ministro. Cabe aclarar que el ministro, cuando ingresó, criticó que no se le habían enviado las preguntas con anterioridad, por lo cual dijo que venía a contestar preguntas que no sabía cuáles se le iban a realizar. Así que esto es el resumen a nivel parlamentario. Compañeros, continúen ustedes desde estudios.